canal Patuá. Si esta es la primera vez que están por acá, muy bienvenido. Yo soy Verónica Carina Andrea, terapeuta holística integral, comunicadora y periodista, y este es el espacio donde te acerco tips, data, información, y hoy en particular un tema que para mí es súper importante, y acá hablando con los invitados que ahora les voy a presentar, me di cuenta que solamente tomé conciencia de la importancia de este tema siendo mujer recién cuando quedé embarazada, porque es un tema que es fundamental y está súper invisibilizado. ¿Quiénes tienen de ese lado? Es Violeta Osorio y Francisco Sarraceno. Ellos, además de ser compañeros y autores de un hermoso libro del cual vamos a hablar, son integrantes de la Casilda y del, para que no lo quiero decir mal, Observatorio de Violencia Obstétrica. Hola Viole, hola Fran, ¿cómo están? Hola Verónica, qué lindo estar acá, gracias. La verdad que es un placer siempre verte, escucharte y compartir un rato de linda información en tu canal, como siempre. Bueno, además de todo eso que les dije, ellos son autores del libro Mujeres Invisibles, Partos y Patriarcado. Y justamente yo llegué a esta conclusión pensando cómo los iba a presentar, y dije, si yo no hubiera tenido a Ucani Baltasar, nunca me hubiera enterado de este tema. Quiero que me cuenten, más allá del libro, qué es lo que los movió. Yo me imagino que es, pero quiero que para todos hablemos de la importancia y de cómo está invisibilizado este tema. Bueno, básicamente este tema nos atraviesa como pareja, nos atraviesa como familia, pero también nos atraviesa a cada una de nosotras, ¿no? Personalmente como mujer que atravesó dos experiencias, una experiencia muy atravesada por la violencia obstétrica y otra en la que realmente pude desplegar como una experiencia de poder, de libertad, de placer, de intimidad, quedas muy atravesada, ¿no? Y justamente una de las cosas que nos sucede con esta violencia, que es lo que tú dices, es tan sistemática, es tan invisible y es tan cotidiana, que las mujeres tenemos como marco de referencia sobre la experiencia parto, una experiencia que debe ser tortuosa, traumática, cruel, ¿no? Como que solo cuando pensamos parto como vivencia, ya nos hacemos en un escenario hostil y nos imaginamos atravesadas por la violencia, por el mero hecho de estar atravesando ese proceso, ¿no? Y a nosotros lo que nos parece muy importante justamente es de alguna manera desenmascarar el sistema y decir que eso que sucede y eso que nos imaginamos y eso que nos pasa, en realidad es violencia y es un modelo de atención que es cruel y que es misógino. Pero no es ni saludable, ni es seguro, ni es lo que nos corresponde a las mujeres, todo lo contrario. Está recontra naturalizado, eso es como, es lo que nos enseñaron como natural, lo que debe ser. De hecho, en realidad mi proceso, por mi forma, por mi ser, y me agradezco a mí me parecía que lo antinatural era salir de mi casa para parir. Pero yo sé que hay muchísimas personas que creen que cómo voy a parir en mi casa, porque creen que no es seguro, como que en realidad creen que el proceso lo hace el médico y no la misma mujer. Cuéntenme del libro. Y bueno, fue una experiencia primero hermosa y siempre se agradece a la editora Interseccional el darnos la chance de poder escribirnos juntas. La verdad que veníamos escribiendo por separado, bueno, ni hablar cuando ya nos conocimos y empezamos a formar esta familia de la que formamos parte. Me parece que nos fuimos como potenciando un poco y sobre todo en este tema. Así que, bueno, la gente de la editora nos conocía por separado, nos conocía juntos y se animó a decir, ¿por qué no? Me parece que juntando ambos es una bomba hacer algo escrito, por el recorrido, por la experiencia, por los lugares que ustedes desde donde hablan, ese tipo de lectura, ese análisis totalmente cultural, muy atravesado por el patriarcado, de ponerle voz a muchas cosas que pasan en la violencia obstétrica, hacer una lectura totalmente diferente. Así que fueron 9 meses, eso fue muy loco. Son 9 capítulos también, digo, y es un gran camino este embarazo, mirá, Bueno, mirá. consciente ahí. La verdad que fue otra gestación escribir un libro, fue un placer, bueno, empezar como a
a pulir cosas entre ambos, digo. Y cuando, nada, una simple anécdota que siempre a mí me gusta, cuando lo agarra una de las correctoras, lo leyó, obviamente le voló la cabeza, no es madre ella todavía, y decía como, siento que me lo están contando, ¿no? Claro. Y me parece que el libro sale un poco de eso, de lo que se transpira y de lo que se habla en esta casa. Todo el tiempo estamos muy atravesadas, bueno, ni hablar con nuestras hijas, de cómo gestamos, de cómo parimos, de la violencia obstétrica, del parto respetado, bueno, ni hablar del parto domiciliario también, pero son todos estos debates que uno va proponiendo y Viole lo potencia, Viole lo propone y yo le doy otro análisis. Y me parece que es muy rico y se construyó desde ahí. La verdad que ahora que ya lleva un año, casi medio, la creación de este libro, nada, fue muy, muy disfrutable esa etapa de escribir, de repensar. Y sobre todo en este año y medio, bueno, ahora estamos muy atravesados con la pandemia, pero hasta marzo tuvimos la suerte de viajar por muchas provincias, lo usamos como un disparador dentro de la militancia que ambos tenemos, Sí, y la verdad que viajar a otras provincias, a otras localidades, a otras ciudades, y bueno, y hasta tuvimos la suerte de viajar a otro país para seguir hablando y problematizando esta violencia de género, como que es la violencia obstétrica, y abrir los ojos entre todas, la verdad que es un gran mimo para nuestra misión en la vida. Hay algo súper importante que hablábamos con Viole antes de empezar a grabar, que es que las mujeres no tenemos una referencia de lo que es un parto. Eso, para mí, es como, esa frase que ella dijo fue una postal que resume muchísimo. No tenemos idea. Más allá que es verdad que uno no tiene idea hasta que vive la experiencia, pero las ideas que tenemos están súper maquilladas, súper disfrazadas y recontra chamullada, por decirlo a mi manera, y nos separa muchísimo de nuestro poder. Viole, ¿qué le decís a una mujer que te dice hoy, el Evatés le da las 2 rayitas? ¿Qué le decís? Claro, justamente esto que traes es como muy importante. Las mujeres cuando pensamos en parto, o sea, si yo le pido a una mujer que me diga cómo es un parto, lo que me va a relatar es la cantidad de intervenciones que siente que son necesarias para que se dé el evento parto, ¿no? O sea, te va a relatar que le van a poner un suero y que la van a cortar, o sea, en el mejor de los casos lo que las mujeres tenemos en la cabeza como idea de parto son las intervenciones. Sí. El problema es que esas intervenciones en general responden a un modelo que es misógino, un modelo que es cruel y que se apropia de nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, esto, la importancia de que realmente las mujeres empecemos a tener información sobre cómo sucede el parto como mecanismo fisiológico. O sea, ¿qué es el cuello del útero? ¿Qué es lo que se abre? O sea, poder entender el proceso fisiológico. Ese proceso que nosotros atravesamos, que sucede en nuestro cuerpo, y para el que somos las únicas protagonistas junto con ese bebé o esa beba que están haciendo, digamos. Somos las únicas imprescindibles en ese evento. Y por ende somos las protagonistas, ¿no? Entonces poder entender qué pasa en nuestro cuerpo. Y también esto de empezar a pensar en la importancia de desenmascarar este sistema, ¿no? O sea, en general las mujeres nos acercamos a las instituciones médicas buscando seguridad, buscando salud, o sea, sí, ciencia, y buscando la legalidad, ¿no? O sea, yo me acerco a una institución de salud porque quiero las que me estarán atendidas por la ciencia y por los señores de la ciencia, asumo que eso va a ser seguro y que, por supuesto, todo esto sucede dentro de la legalidad. Bueno, lo real y concreto es que con los índices de violencia obstétrica que tenemos en Argentina y en el mundo, con el modelo de atención obstétrica que es misógino, que es invasivo, nosotras no estamos encontrando en las instituciones médicas ni en los profesionales médicos ni la seguridad, ni la ciencia, ni la legalidad. No trabajan en función de la ciencia, son costumbres. No es ciencia, es costumbre. No es seguro, porque se realizan sobre unas intervenciones que nos ponen en riesgo a nosotras y a nuestros hijos e hijas, tanto a nivel físico, como a nivel emocional, como a nivel psicológico. Y no trabajan basados en las leyes. O sea, en Argentina hay una ley, hay un marco legal muy claro, y sin embargo constantemente se vulneran los derechos. Con lo cual son lugares que trabajan dentro de la ilegalidad. Entonces esto de poder desenmascarar el sistema y poder saber qué es lo que realmente está sucediendo, me parece importante. Y esto solo lo podemos hacer entre nosotras.
a través de nuestras experiencias, nuestras reflexiones, lo que vivimos, lo que nos pasa, es así como disputamos el poder. Exacto. Mira, me imagino que esto lo sabés y si no, los voy a contar. Cuando yo decidí que mis hijos nacieron en casa, que conocí a Fran, me puse en la búsqueda, todo, tuve que enfrentar, no solamente yo no tenía miedo en realidad, yo soy bastante kamikaze, era como, soy mujer, estoy preparada para esto, allá voy. Pero era como explicarle a los demás de que confiaran de que iba a estar todo bien. O sea, cuando en realidad era como, esperaba que, o sea, era como decir, no, quédate tranquilo porque esto va a estar todo bien. Entonces, más allá de que ya es un proceso que una mujer decida escucharse y decida cómo tener a su hijo y entienda que es un derecho, vencer los propios miedos y los de alrededor, ¿o no? O sea, eso es súper importante. Claro, nosotros por eso siempre trabajamos desde esta idea de que la violencia obstétrica no es un problema médico ni científico. Quiero decir, no es solamente una cuestión de que falte evidencia científica o de que falten avances médicos para que esto sea mejor. Es un problema de todo político, que tiene que ver con el lugar que las mujeres ocupamos en la sociedad. Claro. Bien, ahora... Y hay una construcción, Vero, yo las escucho y digo, ¿cuántas veces relacionamos al parto con sufrimiento? Digo, hay un mandato bíblico que habla de eso, y cuántas veces nos relacionamos a esto que vos decías como, llegamos al nacimiento o llegamos al test de embarazo sin una imagen de qué es lo fisiológico y qué es lo natural. A mí me pasó. Y también digo, ¿cuántas veces salimos de un examen y decimos, uy, fue un parto por lo trabajoso, lo difícil, porque me tuve que... Le damos una connotación negativa. Y ahí me parece que está el desafío del paradigma de poder cambiar esa relación que tenemos con la menstruación, que tenemos con el parto. Digo, no dejan de ser un montón de momentos de la sexualidad de una persona y que son tabú y que de eso no se habla. Y por eso la violencia obstétrica está tan naturalizada, digo. Mirá, la violencia obstétrica está tan naturalizada y es verdad que la información es poder, porque lo mismo pasa con la lactancia, adrede. O sea, lo mismo pasa con los partos, adrede, porque en realidad, y mismo pasa también para los papás, para mí, que mi compañero en ese momento estuviera conmigo, fue importante. O sea, más allá que era yo la que estaba poniendo el lomo, pero hay como empieza a hacerse un trabajo de hormiga para desempoderar, para que luego recurras a la fórmula, al médico, y en realidad no es necesario. O sea, ya parir acostadas es una locura. O sea, lo pienso y no me imagino. Pero, bueno, bienvenido, bendigo que estén ustedes en la tierra, porque realmente cambian la forma de nacer, y para mí, por concepción, la manera en que llegamos al mundo es muy importante. El que va y obtiene uno del libro de ustedes, ¿qué es lo que se encuentra? Bueno, básicamente se va a encontrar con esto, con un análisis de cómo funciona la violencia obstétrica, cuáles son las raíces de la violencia obstétrica, pero entendido este análisis desde una perspectiva feminista. O sea, nosotros justamente lo que hacemos es poner eso en jaque, decir, la violencia obstétrica no es otra cosa que un signo inequívoco de una sociedad patriarcal, en el que las mujeres ocupamos el lugar de sumisión, el lugar de obediencia, el lugar de opresión. Y esa imagen que tenemos de la sala de parto, o sea, cuando pensamos en un parto, y en general vemos una mujer acostada, mirando al techo, atada, con un montón de personas que se introducen a su cuerpo, ¿no? Ya sea por vena o directamente en sus genitales, y se apropian de lo que ella está viviendo, que incluso se le pide que se calle, que no estorbe, que no moleste, ¿no? Creemos que esa realmente es una radiografía del lugar que ocupamos las mujeres. O sea, esto es como el lugar más claro que nos muestra quiénes seguimos siendo las mujeres para esta sociedad, ¿no? Ese engranaje invisible que pone en funcionamiento toda la sociedad, porque somos nosotras, con nuestras labores de cuidado, gestando y pariendo, quienes hacemos posible la supervivencia de la especie, y sin embargo vivimos en una sociedad construida a espaldas de nosotras, de nuestros deseos, de nuestras necesidades, ¿no? Y entender esto, que toda nuestra vida sexual y reproductiva como mujeres está construida en base al sacrificio y al sufrimiento. Claro. Se nos dice que todo lo que tiene que ver, que menstruar es un horror, que duele, que no se tiene que ver, que no tiene que molestar, lo mismo el parto, lo mismo la lactancia, o sea,
toda nuestra vida sexual y reproductiva está construida en base al sufrimiento. Y eso no existe en paralelo en los varones. En los varones, en cambio, su vida sexual y reproductiva está construida en torno al placer, en torno al deseo, ¿no? Incluso se les habilita actos de violencia en función de su deseo. Bueno, no se pudo aguantar, bueno, lo deseaba mucho, ¿no? Y están habilitados incluso a cometer delitos y actos de violencia basados en su deseo, ¿no? Entonces, lo que se va a encontrar quien lea, digamos, quien se encuentre con nuestro libro, tiene que ver con eso, con poder analizar la violencia obstétrica desde esa perspectiva, desde la perspectiva feminista, tratando de desentrañar todo el entramado patriarcal que hay en lo que sucede, los micromachismos, la misoginia, realmente porque consideramos que las mujeres tenemos que poder pensarnos y vivirnos fuera de los márgenes del patriarcado. O sea, Bien. hay que pensar una libre de violencia. Y para eso primero tenemos que entender el mecanismo. Claro. ¿Qué funciona? No funciona porque es la medicina ni porque es el parto. Funciona así porque somos mujeres. Exacto. Y ¿sabés qué yo creo? Yo tengo esta mirada. Yo creo que el patriarcado, más allá que cae, recae notoriamente, y más que la violencia obstétrica, sí es de género, pero también los desactiva a los varones de su propia energía femenina. Es destructivo en general. Entonces, como mamá de 2 varones, o sea, me pasa que es súper importante para mí transmitirles esto, y esto que vos decís, esto de que están habilitados de alguna forma, explicarles y enseñarles que no es lo que está bien, más allá de que, o sea, lo que está mal, no importa quién lo haga, y lo que está bien, no importa quién lo haga. Entonces, desde esa mirada, está buenísimo que este mensaje ruede, llegue a todos lados. Ahora, ¿cómo es, sacándolos de lo del libro, cómo están llevando a cabo toda la labor hermosa que hacen con la pandemia? ¿Cómo los afecta? ¿Se escucha? Se cortó un poco. ¿En la pandemia cómo llevamos? Claro, ¿cómo los impacta los partos en casa la pandemia? Eso quiero saber. ¿Cómo influye la pandemia? A ver, a ver si me sale. ¿Sí? ¿Me escuchás mejor? Sí. Al final esto es para que sea mejor y me molesta más. Dale, venga. Suele pasar. ¿Cómo les impactó esto? ¿Cómo influyó en la pandemia? Claro, Y la verdad que esta pandemia me parece que visibiliza que qué mejor que parir en casa, ¿no? Claro. La verdad que hay un crecimiento, se duplica y se triplica por momentos las consultas, los llamados, la asistencia. Esto a nivel mundial, no solamente en Argentina, digo, porque la pandemia es en general. Claro. Las mujeres y las familias empiezan a replantear ese escenario tan seguro que eran las instituciones, sí o sí, pero con el discurso de quédate en casa, bueno, se empiezan a replantear, ¿por qué no? También parir en casa. Quédate en casa, que estoy parir con la en gente casa, que conozco. Total, me hicieron totalmente propaganda. O al escenario del parto en casa. Así que nada, ¿no? Feliz por un lado el que se pueda seguir replanteando, obviamente llevando desde lo virtual mucha información y por ahí la asistencia del parto en casa no cambió, no canceló turnos, nos seguimos moviendo como profesionales a los domicilios, que por ahí eso fue la primera crítica que se le hizo al sistema de salud, el cerrar las puertas, el cancelar turnos de ecografía, de laboratorios, y dejar como medio a la deriva a las mujeres. Entonces, me parece que el parto en casa estuvo y está a la altura de esta pandemia actual. Y también, perdón, con respecto a esto, la cuestión del cambio de reglas, o sea, digamos, sabemos que en general por los índices de violencia obstétrica que hay en el país, la vulneración es lo más cotidiano. Sin embargo, cada vez empieza a haber como ciertos lugares, ciertos profesionales que a título personal y por voluntad, digamos, de buena onda, empiezan a abrir un poco y a generar cambios en esto. Bueno, lo que hizo la pandemia fue ir para atrás, retroceder en esos pequeños derechos que se estaban ganando. Por ejemplo, el acompañamiento, ¿no? Entonces, una mujer que ya había pactado y acordado ciertas cuestiones con el equipo que la iba a asistir dentro de la institución en relación a un plan de parto o al acompañamiento, de golpe se vio con que eso quedó cancelado, ¿no? Se te cancelaron los derechos. Y eso no sucede en casa. En casa no cambiaron las reglas de juego. No es que ahora, digamos, el equipo dice, bueno, pero tu compañero se tiene que ir para que yo entre. No, las reglas siguen siendo las mismas.
Y eso es muy importante para nosotras, digo. Eso es maravilloso. Eso que estás diciendo para mí es lo más importante. Porque en el momento que vos estás por parir tu hijo, sea el primero o el 10º, no importa, porque un parto es un parto, no importa la cantidad de partos que tengas, te atraviesan miles de cuestiones en ese segundo, más allá de que estás ahí. Y es súper importante esto que vos decís, de que no te sientas que estás en banda. Más allá de que vos pones el lomo, de que el poder es tuyo y todo, el sostén, la red es necesaria. Por algo somos de tribu. Entonces, que ustedes mantengan esto es buenísimo. Súper buenísimo. Claro, y creo que queda muy en evidencia algo que siempre ha estado, digamos, dentro del parto planificado en domicilio, que es muy claro, pero que con esta situación queda muchísimo más expuesto. Y es que cuando yo estoy eligiendo parir en mi casa y estoy abriendo la puerta de mi casa a ese equipo, yo soy la dueña de casa. Las reglas las pongo yo, mi casa, mis reglas. Hay algo que es simbólico, digamos, que es muy claro. Yo te abro las puertas, yo te dejo entrar, entonces son mis reglas. Cuando vamos a la institución, por más buena onda, por más lo que quieras, estoy siendo invitada a ese lugar. Claro. O sea, yo soy a la que invitan, con lo cual, su casa, sus reglas. Tenés que acatar. Y esto quedó muy implícito que tenés que acatar, claro. Digamos, esto siempre ha sido así, pero ahora con la pandemia quedó muy claro que las instituciones se arrogaban el derecho de cancelar, cerrar, decir, acá no se cumple nada, a mí no me importa que digan, esto se hace así, ¿no? Y en cambio en mi casa siguieron siendo mis reglas. Claro. Es con quien yo quise, es de la manera que yo quise, es moviéndome, es comiendo, es haciendo como yo quise. O sea, mis reglas no cambiaron. Eso, mira, es súper, no solamente marca la diferencia para esa mujer, para ese bebé que llega, para ese papá que recibe, o sea, es maravilloso, la verdad. Ahora, ¿qué hace una mujer que es víctima de violencia obstétrica durante el parto, que la dejan en banda, o que dónde lo denuncia, cómo se mueve? Porque muchas veces la mujer, miren, yo creo que hay 3 situaciones. Una persona que es víctima de violencia obstétrica y no sabe que eso es violencia obstétrica y lo naturaliza, y entonces pasa, porque por eso también debe ser difícil hacer censos, porque se naturaliza que es normal. 2, ¿qué hace una mujer que dice, pará, esto no es normal, a dónde va y lo cuenta? ¿Y qué sostén se le da, no? ¿Qué red? ¿Cómo hace para, como de alguna manera, sanar eso? Porque no es joda, estamos hablando de algo serio. Claro, en realidad la violencia obstétrica no solamente es una violencia de género, sino que también podríamos inscribirla dentro de lo que es una violencia sexual. Claro. Es contra la libertad sexual y reproductiva y tiene implicancias, digamos, dentro de la sexualidad. Es una violencia sexual. La gran mayoría de nosotras no nos damos cuenta de lo que hemos vivido, esto es una realidad. Por esto, porque el marco de referencia que tenemos es un proceso violento, es un proceso traumático, es un proceso donde me van a vulnerar. O sea, yo ya sé que voy a entrar y me va a pasar de todo. Parirás con dolor, ¿no nos enseñaron desde chiquitos? Parirás con dolor, horrible. Sí, tal cual. Y luego, una vez la mujer se da cuenta, nosotros en Argentina tenemos, digamos, somos pioneros en términos de leyes, ¿no? Tenemos la ley 25929, que es la ley concreta, la ley madre de parto respetado, que es muy sencilla, es muy fácil, y que establece esto: un parto respetado es un derecho de toda la mujer, de todas las mujeres. No es un capricho, no es una moda, es el legítimo derecho, estés donde estés, te asista quien te asista, ¿no? Y básicamente esa ley habla de protagonismo, soberanía y autonomía. O sea, hay que garantizar eso para la mujer. Y luego está la ley 26485 de protección integral a las mujeres, que es la que define la violencia obstétrica como modalidad de violencia de género. Gracias a esto es que podemos hablar de violencia obstétrica en este país y que esté inscrito en el marco legal. Desafortunadamente en ninguna de las 2 leyes hay sanciones para esto. Frename ahí, que me vuelvo loca. ¿Qué significa? ¿Que yo ejerzo violencia obstétrica y nadie me sanciona y puedo seguir? Puedes seguir. Estamos locos. Por eso es que nosotros planteamos esto: la violencia obstétrica tiene una raíz profundamente patriarcal, y básicamente lo que nos está diciendo el Estado, lo que nos están diciendo los legisladores, es que la violencia sobre nuestros cuerpos, la violencia sexual que se comete sobre nosotras, no merece sanciones. O sea que no solamente puede continuar, sino que
no le quitan la matrícula, no le llaman la atención. ¿Y qué hace una mujer frente a eso? O sea, ¿qué hago? ¿Qué hace? Ya me estoy enojando. ¿Qué hace? Es para enojarse. Claro, el proceso, lo que nosotros tenemos actualmente en Argentina es la figura de la queja administrativa. O sea, no calificamos para denuncia, calificamos para queja, ¿no? Entonces lo que yo puedo hacer si he sido víctima de violencia obstétrica es elevar esta queja administrativa a ciertos organismos que le dan curso a eso, ¿no? Para eso tengo que redactar una carta con el mayor detalle de lo que sucedió. No es fácil, estoy hablando del relato de mi investigación, estoy hablando del relato de lo último que hace es hacer eso, ¿no? Digamos, es complejo, sí. Y no sé quién lo va a leer, ¿no? O sea, digo, y encima estoy con un bebé en brazos, recién nacido, con la demanda que eso tiene. Tengo 2 años para realizar esto, y lo que ellos hacen es como realizar, primero leer, ¿no? Y si aplica, bueno, se dirigen a la institución y le dicen, señores de la institución, llegó una carta, pórtense bien. Básicamente sería lo que sucede. O sea, no ¿Es importante hacerlo? Sí. Desafortunadamente, sí. ¿Por qué? Porque genera estadísticas. Porque, o sea, porque hacerlo significa que efectivamente esto se trata de un problema, de una epidemia, de un problema de salud público, que es algo en lo que el Estado se tiene que ocupar. Pero es importante que las mujeres sepamos eso para no ser revictimizadas. No hay sanciones, a nadie le sacan la matrícula, a nadie le hacen pagar, a nadie lo retiran un día de su cargo, eso no sucede. Es un horror. Perdón, yo siempre busco en todas las entrevistas, en todos los temas, buscar el lado positivo, pero me clavé, o sea, bendigo que estén ustedes para como equilibrar un poco la balanza, pero porque es un desastre. Y miren, me entero de que no hay sanción teniendo un hijo de 6 años y uno de 2. Está completamente maquillado, automatizado y naturalizado. Bien. Bueno, ahora, ¿qué hace una mujer que toma el valor? Porque hay que tener valor, y por eso la estadística no le creo, porque hay muchas que quedan en el camino, que no terminan con esto, con la queja. Porque justamente por todo esto, porque vos pensás que la mujer está en puerperio, o sea, ¿a dónde va a escribir? O sea, no hay chance. No, es muy complicado. Bien, escribo mi carta y quiero que suceda algo más. ¿No sucede? ¿Queda ahí? ¿Ese es el techo? ¿Cuanto mucho un tirón de orejas? Sí. O sea, eso es lo que se hace, es un tirón de orejas. Básicamente, en el mejor de los casos, se redactan una serie de recomendaciones para esa institución. A veces intervienen otros organismos, como puede ser el INADI, digamos, a quien se eleva la denuncia es CONSAVIC y Defensoría del Pueblo de Nación, ¿no? Son como los 2 organismos a donde uno puede elevar esa queja administrativa. Luego ellos a veces linkean con INADI, linkean con superintendencia, ¿no? Como que hacen, pero no pasa más que eso. En el mejor de los casos, unas recomendaciones a la institución. Por supuesto, a las instituciones y a los profesionales médicos no les gustan este tipo de cosas. No les gusta. Entonces también los incomoda, los pone mal, pero en términos reales no los está tocando en nada, ¿no? O sea, a lo máximo es te llamo a la oficina del director y te digo que te portes bien. No les gusta, claro. ¿no? Pero es esto, queda ahí. Bien, vamos un paso más. Una mujer que es víctima de violencia obstétrica es víctima de violencia física, de violencia emocional, de violencia de todo tipo. ¿Ustedes cómo le recomiendan que pueda reconstituirse? ¿Cómo se sana eso, si es que se sana? Bueno, en ese sentido, para nosotras creo que lo más importante tiene que ver con la posibilidad, ¿no? Creemos que lo más reparador tiene que ver con la posibilidad de soltar la culpa y la vergüenza. Okay. Porque como se trata de una violencia machista, funciona igual que todas las violencias machistas. Tiene como el mismo circuito, ¿no? Yo como mujer la padezco, pero me siento culpable por haber hecho algo o dejado de hacer algo que provocó esa violencia, ¿no? La famosa cadena corta, que acá tiene que ver con no me informé lo suficiente, no cambié de obstetra, yo no dije que no,
no presenta el plan de parto, ¿no? Como un montón de situaciones en las que las mujeres llegamos a sentir que es nuestra responsabilidad lo que vivimos, ¿no? Y por ende lo vivimos con mucha culpa y con mucha vergüenza. Entonces nosotros creemos realmente que el punto a trabajar más importante es ese, es que la mujer pueda realmente poner la responsabilidad donde es. O sea, la responsabilidad le cabe a quienes han ejercido prácticas violentas. La culpa y la vergüenza le cabe a quienes han vulnerado sus derechos. Porque lo que nos pasa a las mujeres es que nos pasamos la vida entera repitiendo una y otra vez la situación de violencia en la cabeza, ¿viste? Como la película que no para, repitiendo una y otra vez, tratando de encontrar exactamente qué fue lo que hicimos o dejamos de hacer para que esa violencia sucediera, con la loca idea de que entonces nunca más lo vuelvo a hacer y nunca más me va a volver a pasar. Claro. El problema es que no depende de nosotras que esta violencia suceda. No. Porque no la provocamos nosotras. No es el problema no lo generamos nosotros. El problema lo genera un modelo de atención misógino, una cultura patriarcal y profesionales que tienen esta manera, ¿no? Que tienen prácticas violentas. Entonces lo primero es que la mujer pueda entender esto, que pueda deshacerse de esa culpa y de esa vergüenza. Para mí todo esto está apoyado, para mí el fin de todo esto es seguir sosteniendo el capitalismo, porque donde cambiamos, ahí me estoy metiendo en otro tema, ¿no? Pero donde cambia, es todo para generar clientelismo y dependencia. El parto en casa te independiza, te libera. Bien, entonces, gracias a los dos por haber escrito ese libro maravilloso, gracias por el laburo que hacen, que por lo que veo es muchísimo más del que yo creo que hacen, es un montón. Les recomiendo a todos, ¿dónde lo consiguen? ¿Dónde está la venta, el libro? Bueno, actualmente con el tema de la pandemia hay algunas librerías que están repartiéndolos, La Libre, Antú, digo, las primeras que se me vienen como a la cabeza, Mandrágora. Bueno, se puede escribir a Editora Interseccional, me parece que es más fácil, ahí al Instagram, Eso, que tiene todos los puntos de venta en algunas provincias. Y se puede encargar por ahí el libro, que no hay ningún tipo de problema. Así que, nada, es un gran libro para que todas y todos tengamos la chance de poder leerlo, y ni hablar como profesionales de salud que nos hace replantear nuestro lugar. Así que eso es muy, muy interesante. Bien, entonces, Mujeres Invisibles, Partos y Patriarcado, Editora Interseccional, voy a poner todo esto en la cajita. Y nada, Parir en Casa, Violeta Osorio, la verdad, los dos, muchísimas gracias por su tiempo y gracias realmente porque lo que hacen es valiosísimo. Gracias a los dos, los amo. Te adoramos, besos a tus hijos. Ya no sé. A ver. Gracias. A vos, gracias a los dos, que no puedo cerrar, a ver. Ahora sí. Ay.